En un reciente y encendido discurso, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su decisión de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Noroña, conocido por su estilo directo y combativo, no se contuvo al acusar a la Corte de ser facciosa y de asumirse como el supremo poder por encima del poder legislativo. Fernández Noroña argumentó que la reforma judicial es una pieza clave en el proyecto de la Cuarta Transformación liderado por AMLO, que busca erradicar la corrupción y fortalecer la justicia en México. Según Noroña, la revisión de la constitucionalidad de la reforma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un intento de frenar el avance de estas reformas que son esenciales para el bienestar de los mexicanos. De que 8 ministros de la Corte habían votado por darle cabida, darle entrada a un recurso para revisar la constitucionalidad. La Corte debió haber dicho, no tenemos facultades para eso. Yo reto a cualquier ministro de los 8 que votaron y ministras que votaron a favor, que me digan en qué parte de la Constitución les dan atribuciones para revisar una reforma constitucional. ¿En qué parte de la Constitución dice que son el poder supremo de la República, que están por encima del legislativo y del constituyente, no solo del legislativo, sino del constituyente permanente? ¿Qué es eso? Para una reforma constitucional se requiere 2/3 de la Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, pudo haber sido la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, es donde empieza el proceso, fue la Cámara de Diputados. 2/3 en la Cámara de Senadores no es suficiente. El constituyente permanente incluye a los 32 congresos de los estados, que por mayoría, y en unos casos por mayoría calificada, deben aprobar la reforma. En su momento la aprobaron, si mal no recuerdo, 24 estados de la República. Yo creo que ya van más, solo uno había votado en contra, Jalisco. Querétaro no la había ni siquiera pasado al pleno. Bueno, y Coahuila, ni siquiera se atrevían a votarla en contra, ni siquiera. Bueno, entonces se cubrió el proceso del constituyente permanente. Y la Corte pretende erigirse por encima del legislativo y del constituyente permanente, por encima del ejecutivo y, lo más grave, por encima del poder del soberano, que es el pueblo. Eso sí ya es el colmo. Se creen el supremo poder conservador, que puede estar por encima de todos. Y que además ellos, los únicos que no tienen origen de voto popular, las únicas personas con responsabilidades públicas que no tienen voto del pueblo, universal, secreto y directo. Mexicanos en Estados Unidos, tardes buenas, doctores. A rueda de prensa que dio hace un par de horas fue una cátedra que debe ser viral. La publicó Juncal Solano. Usted explicó exactamente cómo están violando la Constitución. Éxito, maestro. Y eso que no soy abogado, ¿eh? Y entonces yo les pregunto dónde estudiaron Derecho, de dónde sacan que pueden revisar un proceso constitucional, de dónde sacan que pueden parar una reforma constitucional ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Eso no lo dijo, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. De dónde sacan que pueden detener un proceso electoral que ni la pandemia pudo evitar. Ya estoy yéndome muy lejos. La pandemia de COVID no pudo detener procesos electorales. No puede detener nada. No hay poder sobre la tierra que pueda detener un proceso electoral. Y el proceso electoral ya inició. Y la Suprema Corte, ¿cómo se llamaba? La Tremenda Corte, así le hubiera puesto, hombre. Ustedes no saben, de Tres Patines, un programa cubano de la Tremenda Corte. Eso debía haber puesto, hombre, la Tremenda Corte. Que se me fue. Se cree el poder de poderes cuando ellos, los 8 ministros que votaron a favor,
fueron una decisión política del presidente de la República en turno, validado por los senadores del PRI y el PAN. Para quedar clarito de qué estamos hablando, Iván. El senador destacó que la reforma judicial no solo es un mandato del presidente, sino una demanda del pueblo que ha sufrido durante décadas por un sistema judicial ineficiente y corrupto. Noroña subrayó que la reforma busca garantizar una justicia más rápida y accesible para todos, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. En su discurso, Noroña también criticó a los medios de comunicación por su papel en la difusión de información falsa y sesgada sobre la reforma judicial. Acusó a ciertos medios de estar al servicio de intereses económicos y políticos que se oponen a los cambios propuestos por el presidente López Obrador. Según Noroña, estos medios buscan manipular la opinión pública y desacreditar los esfuerzos del gobierno para transformar el país. El presidente del Senado hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a no dejarse engañar por las campañas de desinformación. Instó a los mexicanos a apoyar las reformas del presidente AMLO. Entonces, ya lo dije en el Pleno y lo dije en la rueda de prensa. Decida lo que decida la Corte, el primer domingo de junio se va a elegir por el voto universal, secreto y directo del pueblo a las personas juzgadoras. Punto. Es que están desacatando, no estamos desacatando nada. Quien está pasándose la Constitución por salva hacia la parte, pues es la Corte. ¿Qué les pasa? ¿Podemos proceder contra ellos? Sí podemos. Katy Pérez, sí podemos. O sea, están provocando. Nosotros no debemos caer en la provocación. Yo hice un llamado a la prudencia, a la Corte, un llamado al respeto del marco constitucional, un llamado a respetar el juramento que hicieron cuando tomaron protesta como ministras de la Corte. Pero si siguen por ahí, yo ya di instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando. Fernández Noroña concluyó su discurso reafirmando su compromiso con la Cuarta Transformación y con el pueblo de México. Aseguró que, a pesar de los obstáculos y la resistencia de ciertos sectores, el gobierno seguirá adelante con su agenda de reformas para construir un país más justo y democrático. ¿Crees que la revisión de la reforma judicial por parte de la Suprema Corte es un obstáculo para el progreso democrático en México? Participa dejando tu comentario. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.